Mi nombre es Mira. Tengo una hermana mayor, Lizzie, que es 3 años mayor que yo. También tengo una madre, un padrastro y un padre biológico que vive aparte de nosotros. En una familia normal, podría explicar las cosas con tanta facilidad, pero no es mi caso. La historia de mi familia es mucho más complicada y dolorosa. Al mirar atrás, las grietas en mi familia pueden haber comenzado cuando Lizzie aprobó el examen de ingreso a una escuela primaria privada de prestigio. Yo era demasiado pequeña para recordarlo, pero más tarde escuché de mi padre que, en ese momento, mi madre estaba muy feliz, diciendo, el futuro de Lizzie está asegurado. Detrás de esas palabras, ya podría haber existido una sensación de favoritismo hacia mi hermana. Mi madre llamaba a Lizzie una super niña. Comenzó a tocar el piano a los 3 años, asistió a clases de conversación en francés a los 4, y aprobó el examen de ingreso para una escuela privada competitiva. Mi madre mostraba con orgullo los talentos de Lizzie como si fueran sus trofeos. Por otro lado, yo era una niña común y enfermiza. Tenía asma crónica, mis calificaciones eran promedio, mis actividades físicas eran limitadas y no tenía habilidades que destacaran. Pero me encantaba dibujar. En el jardín de infantes, una imagen de mi familia que dibujé fue elogiada por mi maestra y exhibida en el aula. Sin embargo, mi madre no mostró interés en mis dibujos. Dibujar está bien mientras sea solo un pasatiempo, solía decir. Me pregunto si mi madre alguna vez se dio cuenta de lo profundamente que esas palabras hirieron mi corazón juvenil. A veces intentaba desesperadamente ganar el afecto de mi madre. Quería descubrir un talento especial como Lizzie, pero ese deseo nunca se hizo realidad. La atención de mi madre siempre estaba enfocada únicamente en Lizzie. La persona que me salvó de esa soledad fue mi padre biológico. En sus días libres, siempre encontraba tiempo para Lizzie y para mí. Cuando se enteró de que me gustaba dibujar, comenzó a pasar esos días dibujando conmigo. Mira, tus dibujos son maravillosos, siempre elogiaba mis dibujos torpes. Un día, me dijo que había colocado uno de mis dibujos en su escritorio en el trabajo. Aún recuerdo vívidamente lo feliz que me sentí cuando escuché eso. Mi padre nunca discriminó entre Lizzie y yo. Cuando íbamos al parque, empujaba el columpio el mismo número de veces para cada una de nosotras. Cuando compraba helado, siempre se aseguraba de elegirlos de igual valor para ambas. Esos pequeños gestos de consideración calentaban mi corazón. Mira, quiero que tanto tú como Lizzie sueñen en grande, solía decir mientras nos acariciaba la cabeza. Incluso cuando llegaba cansado a casa, escuchaba nuestras historias, reía con nosotras y pensaba seriamente en nuestras preocupaciones. Su presencia gradualmente sanaba la soledad que sentía por la indiferencia de mi madre. Todavía recuerdo mi 6º cumpleaños. Ese día, mi madre estaba fuera por las actividades extracurriculares de Lizzie. Estaba sola en casa por la noche. Que me dejaran sola así era normal, y a mi madre no le importaba dejarme en casa cuando era pequeña. Generalmente solo dibujaba y esperaba, pero ese día era mi cumpleaños. Me sentía sola, sin poder comer pastel ni celebrar con nadie. Pero mi padre, a pesar de su apretada agenda, ajustó su horario y llegó temprano a casa. No pudo hacer un pastel casero, pero aún recuerdo la imagen de él colocando cuidadosamente velas en el pastel que compró en el supermercado. Mira, solo sé tú misma y encuentra lo que amas. Sus palabras eran completamente opuestas a la creencia de mi madre de que tenía que ser especial. Mi padre me enseñó la belleza de ser ordinaria. Sin embargo, cuando tenía 7 años, mi vida diaria cambió drásticamente. La causa fue el divorcio de mis padres. No tengo muchos recuerdos de esa época, pero la imagen de la espalda de mi padre mientras salía de la casa y el sonido amortiguado del llanto de mi madre aún están grabados en mi corazón. Cuando mi padre me acarició la cabeza por última vez, la calidez de su gran mano parecía que duraría para siempre. Pero esa calidez se convirtió en un recuerdo fugaz. Mi padre trabajaba como representante de ventas en una empresa conocida, pero mi madre sentía que su salario no era suficiente, especialmente después de que Lizzie comenzara a asistir a una escuela primaria privada. El costo de la educación y los gastos sociales de mi madre pusieron una presión sobre las finanzas de nuestra familia. Los gastos sociales de mi madre se centraban principalmente en salidas con otras madres de la escuela privada de Lizzie, conocidas como amigas. Tenían almuerzos semanales en restaurantes elegantes, y cada vez mi madre compraba nuevos bolsos y ropa de marca. Este es un gasto necesario para las redes sociales, decía mi madre, desestimando las objeciones de mi padre.
En realidad, mi madre formaba parte de un grupo compuesto por madres de familias especialmente adineradas entre las compañeras de Lizzie. Insistía en que obtenía información importante sobre los mejores centros educativos y actividades extracurriculares. Pero para mí, parecía que su principal objetivo era disfrutar de compras de lujo en boutiques de alta gama o recibir tratamientos de belleza en salones exclusivos. Cuando llegaba el día de pago de mi padre, las discusiones sobre las facturas de la tarjeta de crédito eran inevitables. ¿Por qué necesitas una bufanda de Hermès? No lo entenderías, decía mi madre. No quiero ser vista como la rara entre las mamás de esa escuela. Recuerdo claramente la pila de recibos que mi padre colocó sobre el escritorio un día, un restaurante francés en el Upper East Side, un salón de uñas en Soho, y el té de la tarde en la Quinta Avenida. A veces, una sola reunión de almuerzo costaba más que el salario diario de mi padre. Mi madre seguía gastando en exceso, usando la excusa de intercambiar información con otras madres sobre diversas actividades extracurriculares, piano, ballet y clases de francés. Decía que todo era para Lizzie, pero a menudo me preguntaba si en realidad era para satisfacer su vanidad. El niño de la casa de al lado va a un campamento de verano en el extranjero. Necesitamos mandar a Lizzie también. Mi padre trabajaba horas extras para cumplir con sus demandas, pero sus esfuerzos nunca eran suficientes. Las demandas de mi madre seguían expandiéndose sin fin. A veces echaba un vistazo al libro de cuentas de la casa en el escritorio de mi padre. Entre las filas de números rojos, lo veía desesperadamente intentando equilibrar el presupuesto familiar. El sonido de él apretando la calculadora hasta tarde en la noche aún resuena en mis oídos. A pesar de todo, mi padre trabajaba incansablemente por la familia. Empezó a trabajar los fines de semana, y cuando regresaba a casa, estaba visiblemente agotado. Sin embargo, seguía tratándonos a Lizzie y a mí por igual con cariño. Todavía recuerdo la calidez cuando nos acariciaba la cabeza y decía, «Ustedes son mis tesoros preciosos». En sus días libres, nos llevaba al parque. Llevábamos almuerzos caseros, extendíamos una manta para picnic y pasábamos tiempo juntas como familia. Mirando atrás, eso pudo haber sido nuestro último recuerdo verdaderamente feliz. Pero mi madre nunca entendió los esfuerzos de mi padre. Tu ingreso no es suficiente para asegurar el futuro de Lizzie, decía, y sus discusiones nocturnas parecían interminables. Cuando me despertaba por la noche, a menudo escuchaba la voz enojada de mi madre resonando por la casa. Lizzie ponía música fuerte en su habitación para ahogar el ruido. Solo podía quedarme acostada, temblando, con la cara enterrada en mi almohada. Al final, mi padre colapsó por sobrecarga laboral, lo que llevó al divorcio. Sin embargo, mi madre contó una historia diferente a quienes nos rodeaban. Mi esposo tuvo un accidente en el trabajo, le mintió a los vecinos y a los funcionarios de la escuela, diciendo que mi padre había fallecido. La viudez se ve mejor que el divorcio, decía, silenciándonos tanto a Lizzie como a mí. Todas las fotos de mi padre fueron guardadas, y cualquier mención de él fue estrictamente prohibida. Ante el personal y los padres en la escuela privada de Lizzie, mi madre hizo una actuación impecable. Con el seguro de vida que mi esposo dejó atrás, hago todo lo posible para proveer para la educación de mis hijos. A veces, incluso derramaba lágrimas, creando una historia que evocaba simpatía en los demás. Sufrí por esa mentira, tuve que negar la existencia de mi padre, quien estaba vivo y aún pensaba en nosotros. Para una niña, eso era una carga insoportable. Más tarde supe que mi padre había estado enviando manutención infantil regularmente después del divorcio, pero en ese momento no sabía nada de eso. Un año después del divorcio, mi madre conoció a Davis, el dueño de una empresa inmobiliaria. En ese momento, mi madre estaba luchando con las cargas financieras y criándonos sola, y Davis parecía ofrecerle consuelo. Por el bien de los niños, construyamos una nueva familia juntos, le dijo. Creo que esas palabras salvaron a mi madre y su mentira continuó convenientemente con el matrimonio. Davis me salvó después de que perdiera a mi esposo, decía mi madre, transformando la historia en un cuento de hadas. Cuando Davis vino a nuestra casa por primera vez, mi madre lo presentó como nuestro nuevo papá. Lizzie lo saludó con una sonrisa, pero yo estaba asustada. Miraba la sombra del recuerdo de mi padre como si estuviera escondida detrás de Davis. Después de solo 6 meses de noviazgo, mi madre se casó con Davis cuando yo tenía 8 años. La boda fue extravagante y mi madre se veía feliz, pero no pude quitarme una profunda sensación de incomodidad. Algo no estaba bien,
y esa sensación eventualmente se convirtió en realidad. Finalmente podremos ser una familia normal, dijo mi madre con alegría, pero estaba completamente equivocada. Lizzie se acercó naturalmente a su padrastro, pero yo no pude. Davis parecía amable en la superficie, pero yo sabía más. Su amabilidad solo estaba dirigida a Lizzie, y su actitud hacia mí era notablemente diferente. Durante las comidas, la mesa siempre estaba llena de los platos favoritos de Lizzie, mientras que mis preferencias quedaban completamente ignoradas. Creo que me resientes por no aceptarlo, pensaba para mí. Él rápidamente se volvió completamente sumiso a mi madre. Por esa época, mi asma empeoró. Durante un ataque, sentí como si me estuviera ahogando bajo el agua. El aire no llegaba a mis pulmones, y no podía respirar. El dolor y el miedo eran indescriptibles. Cuando los ataques ocurrían de noche, tenía que soportarlo sola. Desde la otra habitación, podía escuchar a mi madre y a Davis discutiendo sobre el futuro académico de Lizzie. Nadie prestaba atención a mi sufrimiento. Esa soledad dolía más que el dolor del asma. El médico local había advertido varias veces que debía someterme a un examen detallado en un hospital más grande, pero mi madre y Davis siempre lo posponían. Las actividades extracurriculares de Lizzie son caras. Invertir en el futuro de Lizzie es lo primero. Escuchaba esas palabras repetirse constantemente. En la habitación de Lizzie, había una computadora nueva y estantes llenos de materiales de aprendizaje caros para sus actividades extracurriculares. En cambio, mi habitación tenía libros de texto viejos y ropa heredada, gastada y descolorida. La brecha entre nosotras se fue ampliando con el paso de los años. Más doloroso que el asfixiante dolor del asma era el peso de la indiferencia de mi familia. Cuando estaba en 9º grado, todo cambió drásticamente. Esa mañana no me sentía bien. Tenía la premonición de que podría tener un ataque de asma, pero mi madre salió para acompañar a Lizzie a sus exámenes simulados, y mi padrastro se fue a trabajar. Me quedé sola en casa. La noche anterior, le había dicho a mi madre, no me siento bien, pero ella lo desestimó. Estarás bien. Probablemente solo esté en tu cabeza. Los exámenes de Lizzie eran más importantes para ella. A primeras horas de la tarde, mis temores se confirmaron. Un ataque de asma repentino me golpeó. Traté de tomar mi medicamento habitual, pero tuvo poco efecto y mi respiración empeoró rápidamente. Llamé a mi madre, pero su teléfono estaba apagado. Si esto sigue así, podría morir. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Desesperada, marqué el número de mi padre biológico, un número que no debía llamar. Lo había anotado en secreto después de verlo en el historial de llamadas de mi madre. A menudo miraba el número, preguntándome si debería llamarlo, pero siempre tenía miedo de la ira de mi madre. Sin embargo, esta vez fue diferente. Sintiéndome como si mi vida estuviera en peligro, marqué el número con los dedos temblorosos. Hola. Papá. Ayúdame. Mira, eres tú. ¿Qué pasa? Con dificultad para respirar, le expliqué la situación. En el momento en que escuché la voz de mi padre, una ola de recuerdos nostálgicos me invadió, la vista desde sus hombros cuando me llevaba a cuestas, la brisa en los columpios cuando me empujaba en el parque, el calor de su mano el día que nos despedimos. Mi padre tomó acción de inmediato. Estoy llamando a una ambulancia ahora mismo. Te esperaré en el hospital. En el momento en que escuché su calma, las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Todo lo que había estado guardando se desmoronó de una vez. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Mientras escuchaba a los paramédicos apresurándose, mi conciencia comenzó a desvanecerse. Cuando desperté, ya estaba acostada en una cama de hospital. Mi padre estaba allí, esperándome. Mira, gracias a Dios. Si hubiéramos llegado un poco más tarde. Me tomó de la mano con fuerza, las lágrimas caían por su rostro. Mi padre se veía más delgado de lo que recordaba, su cabello tenía más canas, pero su mirada suave no había cambiado. Se quedó a mi lado en el hospital hasta que mi condición se estabilizó, y a partir de ese momento, todo comenzó a salir a la luz. Después del divorcio, mi padre había estado pagando manutención infantil regularmente, una cantidad significativa destinada tanto para Lizzie como para mí. Sin embargo, ninguno de esos fondos se usó para mi tratamiento médico. Todo se había gastado en Lizzie.
mi madre y mi padrastro incluso compraron una casa de vacaciones con el dinero de la manutención, una casa de vacaciones que debía ser parte del futuro de Lizzie. Los fines de semana, llevaban a Lizzie allí y organizaban fiestas lujosas, diciéndome que salían por el trabajo de modelaje de Lizzie, nunca mencionando la existencia de la casa de vacaciones. Mientras tanto, el dinero necesario para mis tratamientos que me salvarían la vida fue retenido, y mis visitas al hospital necesarias fueron restringidas. Mi padre estaba furioso. Esto es un fraude claro. Y, sobre todo, es negligencia médica y abuso. Reportó el asunto a la policía. Mi madre y mi padrastro fueron citados para ser interrogados bajo sospecha de fraude y negligencia médica. Durante la investigación, mi madre confesó todo, pero en lugar de mostrar remordimiento, su actitud fue desafiante. Lizzie tiene talento. Nutrir ese talento requiere dinero. Mira, es solo una niña común. La investigación avanzó rápidamente. La policía descubrió registros detallados de cómo se había gastado el dinero de la manutención infantil, los 2,000 pesos que mi padre había estado enviando cada mes. La mayoría se utilizó exclusivamente para Lizzie, en una casa de vacaciones en California, en costosos honorarios de tutoría privada, en programas de capacitación en el extranjero e incluso en gastos de cirugía estética para la carrera de modelaje de Lizzie. Mientras tanto, solo se pagaron los gastos médicos mínimos, cubiertos por el seguro básico. Los médicos del hospital nos informaron que si hubiera recibido el tratamiento adecuado antes, mi condición no habría empeorado tanto. Para entonces, mi salud ya había sufrido daños irreversibles. Estuve hospitalizada durante un largo periodo. No se puede permitir que esto quede impune, dijo mi padre, cuya ira crecía día a día. Consultó a un abogado y comenzó a preparar una demanda contra mi madre y mi padrastro. Eventualmente, fueron arrestados por fraude y abuso infantil. Incluso cuando la arrestaron, mi madre gritó, no hice nada mal. Era necesario nutrir el talento de Lizzie. Al escuchar sus gritos, me sentí abrumada por emociones encontradas. Sí, mi madre me había maltratado y robado el dinero destinado a mi bienestar, pero seguía siendo mi madre. No pude soportar verla siendo llevada en el coche de policía, así que aparté la mirada. Después de que se fue, entré sola en su habitación. En un cajón, escondida en el fondo, encontré una sola fotografía mía de cuando era niña. En la foto, mi madre me estaba sosteniendo, sonriendo cálidamente. ¿Cuándo dejó de verme y comenzó a enfocarse solo en Lizzie? El caso rápidamente llamó la atención de los medios: fraude de manutención infantil, negligencia médica, trato discriminatorio entre hermanas. El titular que sorprendió a todos fue 8 años de fingir la muerte de un padre. La revelación de que mi padre estaba vivo causó un gran revuelo en el círculo social de mi madre. Los miembros de la PTO de la escuela de Lizzie estaban furiosos por su traición. Como Lizzie había asistido a la misma escuela privada prestigiosa desde la primaria hasta la secundaria, la mayoría de los padres se conocían entre sí desde hacía años. Mi madre fingió estar de luto por la pérdida de su esposo cuando, en realidad, todo era una mentira. Muchas personas se sintieron traicionadas al descubrir la verdad. ¿Entonces esas lágrimas también eran falsas? Nos dio tanta pena y hasta la invitamos a salir a comer. Pisoteó nuestra bondad, dijo una vecina. Las mentiras que mi madre construyó se convirtieron en algo masivo. Las reacciones de los vecinos fueron variadas. Siempre pensé que caminaba por ahí como si fuera mejor que los demás. Qué triste para los niños, comentó otro. Los rumores se propagaron rápidamente y cada vez más curiosos comenzaron a congregarse frente a nuestra casa. A medida que avanzaba el juicio, la red de mentiras de mi madre se desmoronó pieza por pieza. Incluso mi padrastro creía que mi padre había fallecido. La elaborada fachada que mi madre había construido se fue despojando capa por capa. Pero bajo todo eso, el juicio reveló algo más oscuro: los demonios internos de mi madre. Una evaluación psiquiátrica durante el juicio reveló que sufría de un trastorno severo de búsqueda de aprobación. Tenía un miedo extremo de cómo la percibían los demás y mentía compulsivamente para mantener una imagen ideal. Esta tendencia patológica fue probablemente la raíz de todas las distorsiones en nuestra familia. Aún así, no puedo evitar preguntarme a veces, ¿qué hubiera pasado si mi madre hubiera admitido el divorcio desde el principio? ¿Qué hubiera pasado si hubiera podido vivir honestamente sin estar consumida por las apariencias y el juicio de los demás? ¿Habría sido nuestra historia familiar diferente?
En medio de todo esto, Lizzie vino a visitarme al hospital. Mira, lo siento mucho, dijo Lizzie, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo también fui una víctima. Bajo la pesada carga de las expectativas de nuestra madre y nuestro padrastro, no se me permitió tener mi propia voluntad. Viví completamente bajo su control. Por primera vez, entendí su dolor. Lizzie se abrió conmigo. Me dijo que el modelaje, la cirugía estética, nada de eso había sido su elección. La verdad es que nunca quise ser modelo, dijo, con la voz temblorosa. Mi mamá siempre me decía, eres especial, pero ser especial solo se convirtió en un peso sobre mis hombros. Porque era especial, no se me permitió tener amigas normales. No podía usar la ropa que me gustaba. Todo lo decidía ella. Desde la secundaria, Lizzie había estado luchando contra la anorexia. La obligaron a seguir dietas extremas para las sesiones fotográficas. Mi madre no se dio cuenta del sufrimiento de Lizzie, o tal vez eligió no verlo. La verdad es que yo quería ser chef, dijo Lizzie, sonriendo tímidamente. Pero mamá siempre decía, ¿una modelo? Ser chef es ridículo. Así que el único momento en que me divertía era en las clases de cocina en la escuela. Lizzie sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Estaba llena de fotos de platos que había preparado, fotos tomadas en secreto, como tesoros que había guardado para ella misma. Mira, no sabíamos nada la una de la otra, ¿verdad? Yo estaba obligada a cargar con el peso de ser especial, y tú fuiste ignorada por nuestra madre. Pero de ahora en adelante, será diferente, ¿verdad?, dijo Lizzie. Asentí con firmeza. Nunca habíamos construido una relación real como hermanas antes, pero ahora las cosas serían diferentes. Lizzie solo había querido vivir una vida normal como una chica de secundaria común. Lizzie, también lo siento. No me di cuenta de lo que estabas pasando, dije. Nos abrazamos y lloramos. Los años que pasamos malentendiéndonos, los días en que nos manteníamos emocionalmente distantes, sanar todo eso tomaría tiempo, pero una cosa era segura, este era el comienzo de algo nuevo para nosotras. Mi padre obtuvo la custodia de ambas, Lizzie y yo. Ajustó su horario de trabajo y preparó un nuevo hogar para nosotras. Era una casa pequeña, pero estaba llena de calidez. Lizzie dejó su carrera en el entretenimiento y eligió concentrarse en sus estudios como una estudiante común de secundaria. Con el cuidado médico adecuado, mi asma comenzó a mejorar lentamente. Mi madre y mi padrastro recibieron sentencias de prisión después del juicio. El día de la sentencia, mi madre continuó justificando sus acciones hasta el último momento. Al verla, sentí una profunda tristeza. Había perdido de vista lo que realmente significaba la felicidad. Ahora, nuestra familia ha comenzado un nuevo capítulo. Mi padre nos rodea con la misma calidez de siempre. Los fines de semana, las tres cocinamos juntas. Lizzie se encarga de planear el menú, mientras mi padre y yo ayudamos como asistentes. A veces las cosas no salen como esperábamos, pero esos momentos son parte de los recuerdos que apreciamos. En el escritorio de mi padre, hay una foto de Lizzie y yo. No es una de sus fotos glamurosas de sus días de modelo, sino una simple foto de nosotras. Mi padre nos quiere por lo que somos, tal como somos. Lizzie ha comenzado a estudiar para ingresar a una escuela culinaria. Cuando crezca, quiero abrir mi café, dijo, con los ojos brillando de emoción. Tenía un resplandor natural que nunca vi durante sus días de modelaje. Gracias a las visitas regulares al hospital y al tratamiento adecuado, mi asma se ha estabilizado significativamente. Libre del temor constante de los ataques, he comenzado a pensar en mis sueños. Quiero usar mi amor por el dibujo, algo que he amado desde la infancia, para llevar calor a los demás. Ese sueño está comenzando a tomar forma lentamente.